Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Para aquellos que están hoy por primera vez en este lugar, en nuestra congregación, les presento un poco, ya que me hizo el favor de presentarme a mí. El joven dinámico que nos estaba presidiendo se llama Orlando Friesen, y él es el experto en misiones. Así que cualquier pregunta que tienen, aquellos que quieren ir a las misiones, aquellos que regresan de las misiones, aquellos que quieren orar por las misiones, aquellos que quieren donar por las misiones, hablen con Orlando. El no tan joven pero tan apuesto hombre que estuvo orando acá es el pastor principal de la iglesia, el pastor Rudy Platt. El joven que estuvo dando la información sobre los jóvenes es el pastor de jóvenes, Ego. Así le llamamos todos saben lo que es Ego. Y los que estuvieron acá enfrente son ángeles del cielo. ¿Sí? Así que después, si quieren saludarles, digan Ángel 1, Ángel 2 y ellos le van a responder así. Así que este es nuestro equipo. Seguramente algunos de nosotros nos acordamos de nuestra niñez, cuando nuestro papá, o principalmente la mamá, nos reclamaba cuando habíamos hecho algo que no debíamos hacer y nos decía: mira, si vos no hubieses crecido en mi casa, no sería tan grave, pero yo sé que vos sabes bien, porque te hemos enseñado así. En nuestro caso, a veces fue: si vos fueses un niño, no quiero ofender a nadie, pero si vos estarías viviendo en una chacarita, te iba a perdonar. Pero como vos viviste en mi casa, vos sabés. Bueno, a lo mejor los niños de la chacarita también saben, no sé, nunca viví ahí, pero a veces nosotros así hacemos esa diferencia. Y así parece que Dios también a veces siente. Cuando Él mira el mundo desde, no sé si es desde arriba, normalmente lo ubicamos a Dios arriba. Entonces Él ve a todo el mundo, ve a aquellos que no son de su pueblo, o sea, aquellos que no le conocen, y siente tristeza por la forma en que ellos actúan. Pero después mira a aquellos que dicen conocerle a Él, y mira cómo actúan ellos y siente mayor tristeza, porque dicen: ellos dicen conocerme a mí. En Amós capítulo 2 nosotros tenemos esta situación. Si empezamos a leer el profeta Amós en el Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta que él, sin haber conocido Google Maps antes, él hace la misma cosa. O sea, primeramente enfoca el mundo grande conocido en aquella época. En el capítulo 1 está hablando sobre pueblos lejanos a Israel, como los asirios, los sirios, que eran pueblos diferentes, y después viene acercándose cada vez más. Después habla de los moabitas, de los amonitas, que eran pueblos en parentesco con Israel, porque tenían un origen común, pero que en algún momento se dividieron ahí. Y en el capítulo 2 están llegando ahí donde ya duele más. Y si nosotros nos imaginamos, porque sabemos que Amós estaba predicando en el reino del norte, en este momento, para aquellos que no están tan familiarizados con la historia y la cronología de Israel, en algún momento se dividió el reino de Israel por incapacidad de sus líderes. Entonces al reino del sur se lo llamaba Judá, y al reino del norte se lo llamaba Israel. El reino del norte tenía 10 tribus, el reino del sur solamente 2 tribus. Amós vino del sur, pero Dios le había enviado al norte a predicar. Y a veces es más fácil predicar ahí donde no nos conocen tanto, ¿verdad? También. Pero ahí imaginémonos que Amós está parado en la plaza pública de, puede ser Samaria o alguna otra ciudad grande del norte, y está predicando y está pronunciando este juicio de Dios sobre estas naciones, las naciones enemigas de Israel. Y yo me imagino a la gente ahí aplaudiendo, ¿verdad? Cuando él habló sobre los asirios, que Dios los va a destruir. Amén, gloria a Dios, fuerza, un poco más de fuego, un poco más de azufre, dale más, ¿sí? Después sobre los moabitas, los amonitas, los edomitas, dale nomás. Y después él habla de Judá. Y eso probablemente no habían esperado, porque él era de ahí. Entonces nosotros podemos leer en el capítulo 2, a partir del versículo 4: así dice el Señor:
los delitos de Judá han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo, porque dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Por eso yo enviaré fuego contra Judá, que consumirá las fortalezas de Jerusalén. Hay tres cosas que Amós está reclamándole al pueblo de Judá. Mejor dicho, lo que Dios a través de Amós le está reclamando. En primer lugar dice, rechazaron la ley del Señor. Dios había dado a su pueblo hace muchos años atrás. Estamos hablando ahora, estamos ubicados más o menos en la época de 760 a 750 antes de Cristo. Sí, eso es la época en que Amós predicó. Pero unos 700 años antes, 500 a 700 años antes, Dios le había dado a su pueblo la ley, como se lo conoce en Israel hasta el día de hoy. Y la ley no significa que es una sola ley, sino es un conjunto de leyes, entre los cuales conocemos mejor a los 10 mandamientos. Pero había más o menos 653 leyes en total que encontramos en el paquete, que normalmente está entre Éxodo 20 y entre Deuteronomio 30. En esta parte está todo lo que conocemos como la ley y que el pueblo de Israel se lo llamaba la Torá. Bueno, Dios le había dado a su pueblo esta ley. Y Él dijo, esta es una señal del pacto que nosotros tenemos. Así como nosotros cuando nos casamos, hacemos un pacto y normalmente llevamos una alianza, un anillo, que es una señal de un pacto, que significa fidelidad, significa servicio, normalmente, significa amor, y significa una cantidad de cosas más que no quiero enumerar todo porque mi esposa está escuchando, y puede ser que después me lo reclama. Pero hasta ahí vamos a bien, ¿sí? Entonces Dios también le dijo, vamos a hacer un pacto con su pueblo, y este va a ser el marco regulatorio de este pacto. Y además dijo, los otros pueblos, al ver las leyes que ustedes tienen, van a decir, qué gran Dios tiene este pueblo. Porque el pueblo de Israel tenía leyes, por ejemplo, de protección a los esclavos, que los otros no tenían, los otros pueblos. Tenía leyes sobre protección de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros. Todos estos grupos vulnerables que en otros pueblos uno podía tranquilamente explotar sin temer alguna consecuencia. En el pueblo de Israel no era así. Había una cantidad de leyes que no se conocían, que hoy en día entendemos por derechos humanos como algo sobreentendido, pero que en aquella época no existía. En Egipto, por ejemplo, si un tipo quería, le podía dar de comer a los cocodrilos un esclavo solamente por diversión, cuando tenía invitados aquí. En Israel, no, eso no se podía hacer. Y Dios dice, cuando los otros pueblos van a ver las leyes que ustedes tienen, van a decir, este pueblo tiene un Dios muy grande. Pero ahora dice, ustedes rechazaron la ley del Señor. En segundo lugar dice, no obedecieron sus preceptos. Cada vez cuando Dios entregaba leyes, mandamientos, obviamente Él insistía en que estas leyes no están para decorar sus casas, no están para ser colgados ahí en alguna pared, no están para enviarle al amigo por WhatsApp o algo así. Estas leyes tienen un solo propósito, que ustedes las cumplan. Dice, ellos no cumplieron los propósitos. ¿Y por qué no? ¿Por qué rechazaron la ley? ¿Por qué no cumplieron con los mandamientos? Y Amós dice, hay una sola razón para eso. Porque se dejaron descarriar por las mentiras. En el texto original, acá estamos usando la nueva versión internacional, pero el texto original hebreo dice ahí que las mentiras de los ídolos. Entonces, ¿cuáles son las mentiras de los ídolos? El pueblo de Israel, interesantemente, a pesar de tener un Dios tan grande, un Dios que hizo tantas maravillas en su larga vida, en su historia, vez tras vez seguía detrás de otros dioses. Eso en el Éxodo, cuando ellos salieron de Egipto y se fueron a la tierra prometida, ahí en el desierto, justamente en el momento en que Moisés estaba en un monte para recibir la ley de Dios,
el pueblo mientras tanto alegremente ahí abajo estaba formándose un Dios visible, un becerro de oro que estaban adorando cuando Moisés estaba bajando. Y eso no era la única vez. Vez tras vez, Josué, cuando él está al final de su vida, Josué era el sucesor de Moisés, que llevó al pueblo a Canaán, a la tierra prometida, conquistó la tierra, y al final de su vida él le llama a todo el pueblo y dice: bueno, señores, tenemos que aclarar una cosa. Ustedes tienen que decidirse cuáles son los dioses a quienes ustedes quieren seguir. Si son los dioses de Egipto, o si son los dioses de Mesopotamia, de donde alguna vez vinimos, o si son los dioses de los que están alrededor de nosotros. Pero yo y mi casa, dice él, serviremos a Jehová. Jehová o Yahvé, que son las mismas letras en el hebreo, es el Dios de Israel. Entonces, ¿cuál es la mentira de los otros dioses? La Biblia no deja duda en que los otros dioses realmente no existen. O sea, sí existen en la imaginación de la gente. Los otros dioses, los ídolos, son un invento de Satanás para sacar a la humanidad de la adoración del único y verdadero Dios que existe. Seguramente hemos escuchado en algún momento decir que todas las religiones de alguna forma llevan a Dios. Como se suele decir, todos los caminos llevan a Roma. Y puede ser que todos los caminos lleven a Roma, aunque yo dudo mucho de eso también. Pero les puedo asegurar que las religiones no llevan a Dios. Las religiones alejan de Dios. Las religiones alejan a la gente de Dios. Son peligrosas. Es cierto que algunos tienen preceptos morales interesantes. Y de repente hay algunas religiones en donde la gente se porta mejor que en otras. Pero al fin y al cabo, lo que una religión hace, te da el sentido de que estás bien cuando no estás bien. Te da una seguridad falsa, pensando que estás con Dios cuando no estás con Dios. Y en ese sentido, Carlos Marx tuvo razón cuando dijo que la religión es el opio del pueblo. Porque la religión le hace dormir a la gente. La religión no te hace ver la realidad de lo que existe, no te hace ver al único Dios verdadero que está ahí y que en algún momento va a tener un juicio. La religión no te hace ver que Dios se acerca a ti. Dios se nos revela a nosotros en vez de que nosotros tengamos que hacer algo para acercarnos a Dios. Dios tiene una lógica en la Biblia, y esta lógica dice: yo amo a la humanidad, especialmente a mi pueblo. Yo les doy cosas buenas, yo hago milagros para ellos, y ellos seguramente van a estar agradecidos, y ellos seguramente me van a amar de vuelta a mí también, como porque yo les amo tanto. Y ellos seguramente me van a obedecer. Y porque me obedecen, y porque siguen mis mandamientos, y porque me aman, yo les voy a hacer más bien. Pero esta lógica tiene un problema, que parece que no es la lógica humana. Esta lógica de Dios rebota en la dureza del corazón del ser humano, que a pesar de todo lo que Dios ha hecho por él, no le agradece, no le ama y no le obedece. Y a pesar de lo mucho que Dios ha hecho por él, decide irse por otros dioses, detrás de otros ídolos que nunca hicieron nada por él. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que Dios continuamente reclama eso a su pueblo. Hasta lo compara con animales. Dice: el burro sabe quién es su dueño, el buey sabe quién es su dueño, pero ustedes, mi querida gente, ustedes no saben. O sea, le pone un poco al burro y el buey un poco más inteligente que el ser humano. ¿Sí? Vaya comparación. Y ahí nosotros de repente tenemos que preguntarnos: ¿qué hizo Dios en nuestra vida? Nosotros hemos recibido su palabra, hemos recibido sus mandatos, hemos recibido sus preceptos. ¿Qué es lo que Dios puede esperar de nosotros? ¿Nosotros le conocemos? ¿Somos parte de su pueblo? ¿O tenemos que decirle: ¿sabes qué, Dios? Nosotros no vivimos en tu casa, no hemos recibido tu educación, así que nosotros vivimos como nosotros queremos? Yo creo que Dios, cuando nos mira a nosotros, dice: si la gente que no me conoce actúa en forma diferente,
Me siento triste, pero yo sé por qué es, porque no me conocen, pero ustedes sí me conocen. A partir del versículo 6, yo me imagino que los israelitas, la gente del reino del norte, habrán escuchado y habrán dicho, mira, este profeta hasta a su propia gente le da un poco con el palo, y mucho más a los otros que están ahí afuera. Pero ahora se dan cuenta que la cosa viene más cerca, que no hay escapatoria, que este profeta no dice amén y vayamos todos a nuestra casa. Este profeta tiene algo más, y eso va contra ellos mismos. Y eso leemos a partir del versículo 6. Los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desválidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Una impresionante lista de pecados, de delitos, que van en contra de lo que Dios había mandado a su pueblo hacer. En primer lugar, tenemos ahí una esclavitud de deudas, y para eso necesitamos conocer un poco las prácticas del Antiguo Testamento. En el pueblo de Israel estaba permitido y estaba reglamentado, en base a Éxodo 21 y Levítico 25 y Deuteronomio 15, que una persona que estaba endeudada hasta no poder más, tenía la opción de venderse a sí mismo como esclavo o incluso a toda su familia. Esto no es una esclavitud como la que vemos en las películas de 12 años como esclavo y cosas así, donde se le pegaba mucho a los esclavos negros que venían de África, sino esto era una esclavitud tipo un empleo sin recibir sueldo. Y algunos israelitas preferían ser esclavos porque entonces ellos no tenían que buscar su propio sustento, o sea, el empleador tenía que encargarse de su sustento. Por eso había gente que incluso cuando le llegaba el séptimo año, en el séptimo año, eso es otra diferencia entre la esclavitud moderna del siglo XVI, XVII, XVIII, con lo que era el pueblo de Israel. El séptimo año había que dejarle libre a esos esclavos. O sea, un israelita no podía tenerle a otro como esclavo más que 6 años. A más tardar el séptimo año tenía que dejarle en libertad. Y no solamente esto, sino le tenía que dar algún capital. La Biblia dice, y no le dejes ir con las manos vacías de tu casa. O sea, no significa, bueno, acá trabajaste, más o menos pagaste tu cuenta, ahora que Dios te bendiga, anda. No. Con las manos llenas tenía que irse el empleador. Pero había personas que no respetaban eso. Y encima de esto, el año 50, en la legislación de Moisés, era el año de jubileo, donde la tierra volvía a sus dueños originales. Ahora no sé cuántos de nosotros hemos comprado o vendido tierra los últimos 50 años. Imaginémonos que, qué sé yo, viene el año 2020 y todo eso vuelve a los dueños originales. Esto era la idea de Dios, porque Dios dijo, mío es la tierra. O sea, ustedes no pueden vender la tierra a perpetuidad. Ustedes no pueden vender algo que no es de ustedes. Pero bueno, siempre lo hemos hecho, ¿verdad? En aquella época el pueblo de Israel lo hacía, nosotros hasta el día de hoy lo hacemos. Entonces, con este sistema de esclavitud reglamentado, hubo 2 clases de abuso. Y uno era que a los inocentes se les vendía. Según la legislación de Moisés, el acreedor no podía vender al deudor. La iniciativa para este sistema de esclavitud tenía que venir del deudor, de la persona que adeudaba. Si yo le debo mucha plata al pastor Rudy y yo me doy cuenta que no puedo pagar y no voy a poder pagar, entonces en algún momento me acerco a él, ¿sabes, Rudy? No sé si tenés algún trabajo para mí, pero hasta que venga el año sabático yo voy a trabajar con vos por las deudas que tengo contigo.
¿Viste? Entonces, trato hecho, ¿verdad? Yo me voy a su casa, trabajo, él se encarga de que yo tenga que comer, no necesita pagarme un sueldo, pero suponemos que en 2 años y medio viene el año sabático, ahí entonces él me tiene que dejar en libertad otra vez, y la deuda está pagada. Pero ahora imagínense que un día Rudy dice, este Martín no paga nunca, así que le voy a vender, y le voy a vender al pastor Félix. Entonces él va y le dice, Félix, ¿no le querés comprar a Martín? Me debe mucha plata. Dale. Y bueno, espero que valga un poco más que un par de sandalias, pero dice el segundo abuso es por sumas irrisorias. A veces ellos debían tan poca plata como el equivalente a un par de zapatos o de sandalias. Y ni eso le perdonaban. Decían, y por eso le vendían en la esclavitud a el que decía, no puedo pagarte. Y a nosotros nos hace recordar una parábola que Jesús contó, ¿verdad? De una persona que debía mucha plata y otro que debía muy poca plata. Pero ni el uno ni el otro podían pagar, ni el que tenía mucho ni el que debía poco. Y a veces es así, aunque debes muy poco, pero no puedes pagar. Entonces, el pastor Rudy dice, bueno, Félix, dame un par de zapatos y puedes tenerle a Martín. Este es el precio. Para Dios, esto es una denigración del ser humano, una denigración de todas sus leyes, y por sobre todas las cosas, una patada a la misericordia que Él estaba esperando de cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque Él era misericordioso con ellos. Así como Jesús, en la palabra que Él contó, y la gente no entendía por qué este Señor, que había recibido un perdón tan grande, no le podía perdonar tan poca cosa al otro. La misma cosa Dios dice, miren, yo tanta misericordia tuve, y vos no le podés perdonar esta pequeña cosa a la persona que te ha debido. Es cierto que te debe. Dios no dice, no, Él no te debe nada. Sí, te debe. Pero yo soy misericordioso y yo estoy esperando lo mismo de ti. Pero en esta época parece que el éxito financiero era lo único que contaba. Y espero que en nuestra época no sea lo mismo que ahí. Lo único que importaba era sacar la mayor ganancia posible de cada transacción. Y una persona que piensa así no puede darse el lujo de ser misericordioso. No tiene lugar para la gracia en su mente. Y a veces he escuchado decir a una persona, hablar de otro y decir, fulano nunca va a ser un empresario. Yo le pregunto, ¿por qué? Porque tiene un corazón demasiado blando. Y sí, puede ser que algunas personas nunca van a ser empresarios porque tienen un corazón demasiado blando. Ahora, yo no sé si hay que tener un corazón muy duro para ser empresario, yo espero que no. Pero en aquella época parece que era así. Otra imagen que se usa acá es pisotear la cabeza de otra persona. Esta es una imagen de la guerra. Normalmente en una guerra, el que ganaba la guerra, el general vencedor, le pisaba la cabeza al comandante del ejército contrario, y para eso obviamente él tenía que acostar su cabeza. No es que le aplastaba así, no. Era algo simbólico. Era la señal de que le había vencido. Y eso más o menos llegó hasta nuestra época. Hoy en día todavía hay personas que al matar un jaguarete, por ejemplo, ojalá que nadie de acá lo haya hecho, ponen su pie encima de la cabeza del jaguarete como diciendo, yo gané. Lastimosamente hasta he visto fotos en donde gente lo hizo con indígenas que hasta los años 70 fueron cazados como animales en nuestro país. Esta es una señal, yo he vencido, él es él, yo soy el que ganó, él es el que perdió. Pero ahí no había guerra, era una guerra de clases nomás. Y parece que los ricos ganaron. Y que los ricos no solamente ganaron, sino que ellos, por su riqueza, en sus manos estaba todo el sistema judicial del país. O sea, el propio rico era también el juez en la corte. Ahora, ¿cuánta justicia puede esperar un pobre
si el que le demanda es al mismo tiempo el juez? Probablemente no tanto. Y eso es lo que reclama Dios a través del profeta. Ustedes los pobres ya no tienen acceso a la justicia. Un derecho fundamental que en la ley de Moisés estaba para cada israelita. Ahí le decía, no le van a tratar diferente al rico del pobre. El rico no debe recibir mayor beneplácito de los jueces como el pobre, ni el pobre porque es pobre. O sea, tiene que ser justo para todos. Sigue la lista. Dice Amós, hay abuso sexual entre ustedes. Y acá, en las versiones más modernas, no sé por qué, pero lo cambiaron. Dice, el padre y el hijo se llevan a la misma mujer. En el original dice, el hijo y su padre. O sea, ni dice el hijo, dice un hombre y su padre. Da a entender que es un hombre grande con su padre, ya más anciano. Se acuestan con la misma mujer. Eso era abominación según la ley de Jehová. Y nosotros no sabemos exactamente qué clase de mujer es. Algunas dicen, bueno, era una prostituta luego, y que no importa cuánto se acostaron con ella, pero la palabra en hebreo dice, puede ser que sea prostituta, pero puede ser que sea hasta la novia de este hombre, que la comparte con su papá. O la misma palabra puede significar que ya están casados y que el papá se acuesta con su nuera. En todo caso, es una violación del matrimonio monógamo que nosotros encontramos establecido en la ley de Moisés. Y lo que más, cuando Dios dice, y están profanando mi nombre de esta manera, esto significa ya no hay diferencia entre los otros pueblos con Israel. Dios siempre quiso que Israel fuese un pueblo especial, que todo el mundo lo mire y dice, este es un pueblo barete, o sea, así con su gran Dios. Y ahora Dios dice, ustedes hacen lo mismo que los otros pueblos, ya no hay ninguna diferencia entre ustedes y los otros pueblos. Encima de eso viene la injusticia y la hipocresía. En aquella época, o sea, Dios ahí le dice, ustedes sacan la ropa como prenda a los pobres y se acuestan sobre ella. ¿Qué pasaba con la ropa de los pobres? Imaginémonos una persona muy pobre. Empieza el día. Ya que estamos con Rudy, voy a seguir con él, ¿verdad? Porque me conoce y me perdona. ¿Sí? Empieza el día, nos despertamos todos en casa, no hay nada, absolutamente nada de comida. ¿Qué hago yo? Mi familia necesita comer. Entonces me voy junto a Rudy porque yo sé que él tiene plata. Amén. Y le digo, bueno, Rudy, yo necesito 50,000 guaraníes para este día para comprar comida para mi familia. A la noche te lo voy a devolver porque voy a trabajar todo el día, me van a pagar y a la noche te devuelvo. Y Rudy mira un poco y dice, bueno, este Martín no sé si es tan confiable, ¿qué me vas a dar de prenda? Y yo digo, mira, yo ya no tengo nada que te pueda dar de prenda. No tengo reloj, no tengo nada. Dame tu pullover. Bueno, me quito el pullover, se lo doy. Este pullover no vale 50,000, dame también tu camisa. Bueno, le doy mi camisa y me voy en camisilla nomás a trabajar, ¿sí? Todo el día. Según la ley de Moisés, a la noche, antes que caiga el sol, independientemente si yo soy capaz o no de devolverle el dinero, él me tiene que devolver mi ropa, porque es lo único que yo tengo de noche para taparme, si yo soy pobre. Así es la ley de Dios. O sea, Dios es un Dios que tiene misericordia y eso se refleja en su ley todo el tiempo. Pero los israelitas no lo hicieron. Y no solamente que no le devolvieron su prenda al pobre, y no solamente que se llevaron la prenda a su casa, dicen, lleven esta prenda al templo, al lado del altar, vienen a adorarme a mí, y se acuestan sobre la ropa del pobre que tomaron en prenda. Y encima de eso, ahí en el templo chupan vino que sacaron como multa de los pobres, porque en aquella época había multas que pagar si uno no cumplía con sus obligaciones financieras. Y acá dice, toman el vino, pero en el original dice, se emborrachan ahí. Y Dios dice, este es el pueblo. Si quieren plata y todo y quieren tratar mal a la gente, pero encima vienen al templo y se acuestan al lado del altar
haciendo como que me están adorando, pero al mismo tiempo pisoteando, explotando al pueblo. Bueno, ya se están preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Vamos a leer. En el versículo 9 en adelante tenemos una comparación con los amorreos. Dice ahí, todo esto, a pesar de que por ellos yo destruí a los amorreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina, yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto, a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas?, afirma el Señor. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Dios dice, yo hice muchas cosas por ustedes. Cuando ustedes eran esclavos en Egipto, ustedes no tenían la fuerza ni para librarse de ahí, y mucho menos para conquistar la tierra prometida. En la tierra prometida había 7 pueblos, pero en general se los llamaba amorreos. Entonces lo que yo hice, yo los saqué de Egipto, yo los mantuve con vida 40 años en el desierto, y yo destruí a los amorreos delante de ustedes para que ustedes puedan vivir en sus casas. A pesar de que ellos eran altos como los cedros y fuertes como la encina. Y si recordamos en aquella época, cuando se fueron los espías a ver la tierra, ellos regresaron y dicen, nosotros parecíamos langostas delante de ellos. O sea, eran todos gigantes ahí. Y Dios dice, toda su fuerza no les sirvió de nada porque yo actué en favor de los oprimidos. Yo escuché el clamor de mi pueblo. Esto es lo que Dios le dice a Moisés cuando le llaman la zarza ardiente. Yo he escuchado y he bajado para hacerle justicia. Ahora, los oprimidos no se dieron cuenta que paulatinamente ellos habían llegado a ser los opresores. Y por lo que Dios les quiere hacer saber a través de Amós, yo sigo siendo un Dios de justicia. Yo sigo escuchando el clamor de los oprimidos. Pero ustedes ya no son los oprimidos, sino ustedes son los que oprimen a los otros. El pueblo de Israel pensaba que nosotros somos el pueblo de Dios y Dios está de nuestro lado. Y Dios dice, cuando ustedes actúan de una manera falsa, yo ya no estoy de su lado. Yo estoy del lado del oprimido. Yo estoy del lado del explotado. Yo estoy del lado del desprotegido. Y aunque sea tu propio hermano, yo estoy del lado de él. Yo sigo siendo el Dios de los oprimidos. Y yo sigo escuchando el clamor de la gente que clama. Solamente porque en algún momento fuiste mi pueblo, no significa que yo voy a apañar todas las cosas que estás haciendo ahora. Aparte de ayudarle al pueblo de Israel, les envió 2 clases de personas que le hablen de parte de Dios. Uno eran los profetas. Y los profetas no fueron muy queridos en Israel, especialmente en el país del norte, en épocas del rey Ahab. Por ejemplo, sabemos que los profetas tenían que esconderse en cuevas. ¿Por qué? Porque si él encontraba a uno de ellos, le pasaba espada. Y en la época, con excepción de un corto periodo bajo el rey Jehú, los otros reyes todos estaban mal con los profetas. Y no, o sea, cuando tenían oportunidad, le despachaban a otra vida, a los profetas. Entonces dice, los profetas no tenían mucho ánimo de hablar ahí y le decían, no profeticen. ¿Por qué? Porque no querían escuchar que estaban mal. Porque eso es lo que los profetas le estaban diciendo. Había otro grupo de personas que son los nazareos. No son la gente de Nazaret, sino es un nombre que se le da a aquellas personas que dedican su vida completamente a Dios. En el pueblo de Israel uno podía tomar un voto temporal o completo de toda tu vida. Entonces esto era la gente que no se cortaba el cabello, o sea, no sé cómo se lo vería hoy en día, íbamos a decir un vagabundo por ahí, ¿verdad? No tomaban vino, normalmente no vivían en casas cómodas, sino vivían en alguna carpa por ahí afuera.
y les recuerdo algunos de los que conocemos: Sansón, Elías, el profeta, Juan el Bautista, mucho más adelante. Todos ellos eran personas que habían tomado este voto. Y una de las cosas que implicaba ese voto es no tomar bebidas alcohólicas. Y en vez de aplaudir a este grupo de personas que se están negando a ciertos placeres de la vida, en vez de apoyarles en su voto hacia Dios, Dios dice: ustedes le obligan a tomar vino. Ustedes les obligan a no cumplir, a incumplir la promesa que me hicieron a mí. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí nosotros a partir del versículo 13 tenemos el castigo. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo aún el más valiente de los guerreros, afirma el Señor. Por acá la imagen que está en el original, y disculpen que tanto insisto con el original, pero es que es un poco así: es una carreta cargada muy alto. A veces nosotros vamos en la ruta y vemos un camión que viene con esa bolsa de basura reciclada, o no sé, o con sillas que pasan 2 veces el tamaño del camión, y nosotros miramos cómo está yéndose, ¿verdad? Y nosotros pensamos: ¿le voy a pasar o no le voy a pasar? ¿En qué momento le paso? Porque en cualquier momento se tumba. Y esa es la imagen que Amós usa para el pueblo. Ustedes están en esta situación, ya continuamente están moviéndose, y en cualquier momento esto se va a tumbar y va a venir una guerra. Y él dice: nosotros vemos por el profeta Isaías y el profeta Miqueas que la mayor bendición para el pueblo de Israel es cuando las espadas se convierten en ¿qué? A ver, ¿dónde están los que saben de memoria este pasaje? En arados, y las lanzas en hoces, ¿sí? Significa que cuando los instrumentos de guerra se convierten en instrumentos de agricultura. Pero acá nosotros tenemos la imagen al revés. O sea, si esto es una bendición para Israel, esta ahora es la maldición. Va a haber una cosecha, pero va a ser una cosecha de muerte. Va a ser una cosecha en donde Dios le va a pasar la factura a su pueblo. ¿Y en qué sentido? El pueblo de Israel sabía en su historia que no importa si ellos eran muchos o pocos, si Dios estaba con ellos, siempre ganaban. Dios necesitaba solamente 300 israelitas para echar a 120,000 amalecitas en aquella época con Gedeón, por ejemplo, ¿sí? Todos conocemos la historia, si no, hablen después con el pastor Uri. Ahora, lo que Dios le está diciendo al pueblo: no importa si ustedes son muchos o pocos, mejor dicho, no importa lo mucho que ustedes son, no importa lo mucho que están preparados, no importa toda la armadura que ustedes tienen, porque está hablando ahí de los arqueros, y esos no son los del mundial, sino son los que tiran arco y flecha, ¿sí? Habla de la caballería. Todo ello no sirve porque yo no estoy con ustedes. Y en este día dice: el más valiente va a huir desnudo, porque en aquella época para correr, en primer lugar te quitabas de tu armadura, y después para salvar tu vida de lo que tenías puesto, ¿sí? El más valiente va a hacer eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Yo sé que nadie de nosotros es tan malo como los israelitas, ni somos tan malos como los de Judá. No hemos abandonado a Dios, no le vendemos al prójimo, no le quitamos su ropa. Es más, nosotros le damos ropa a los pobres. O sea, comparado con los israelitas, somos gente muy buena. Pero igual quiero hacernos algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué ha hecho Dios por ti y por mí en el pasado? Si Dios nos habla hoy a nosotros, ¿qué es lo que me diría a mí? Probablemente no me diría: Martín, yo te he sacado de Egipto, porque nunca estuve ahí. Pero me iba a decir una cantidad de otras cosas que Él ha hecho por mí, y con las cuales está simbolizada por esta cruz, que es lo más precioso que nosotros podemos tener: la vida eterna, el perdón de los pecados.
Ahora yo me hago la siguiente pregunta. ¿Dios puede esperar algo de nosotros en consecuencia de lo que Él hizo con nosotros? No estoy hablando de una salvación por obras, sino simplemente en gratitud y en obediencia a lo que Él hizo con nosotros. ¿Él puede pedir algo de nosotros? ¿O todo es gratis nomás? Y hablamos de una gracia barata. Bueno, total, Dios ya me va a perdonar, entonces yo puedo hacer lo que quiero. Muchos de nosotros hemos empezado nuestra vida laboral como empleados. Y algunos lo somos hasta el día de hoy, pero en algunos casos nos hemos convertido en jefes de otros. Tenemos subordinados. ¿Cómo les tratamos a ellos? A lo mejor nosotros no fuimos tratados bien cuando éramos empleados. Y a veces decimos, bueno, ¿para qué lo va a tener mejor mi empleado ahora? Le paso más directamente la factura ahí, y a veces le doy un capete más todavía, como los sargentos en el ejército, ¿sí? Cuando yo me convierto de oprimido en opresor, ¿qué es lo que Dios quiere decirme a mí? O cuando de repente no nos gusta la palabra opresor, sino un potencial opresor, ¿no? Porque tenemos el poder para hacerle pasar mal a otros. ¿Cómo le tratamos a las personas que nos exhortan sobre nuestra manera de vivir? Los profetas actuales, si los profetas de verdad. ¿O cómo le tratamos a aquellas personas cuyo estilo de vida es más santo que el nuestro? Nos burlamos de ellos, decimos, no, este es un loco. Total, yo puedo vivir como quiero porque yo vivo por gracia, no vivo bajo la ley. Y hablando de la ley, ¿cómo tratamos a los mandamientos y preceptos de Dios? ¿Son para nosotros autoritativos o son simplemente sugerencias? Si te gusta mi hijo, entonces sería bueno que consideres alguna vez que así yo he pensado que sería bueno para usted vivir, pero solamente si querés mi hijo. ¿Lo tenemos así o pensamos que Dios tiene algo que decirnos? Y aquellas personas que aún no son creyentes, que espero que en el día de mañana lo sean, pueden ver la grandeza de Dios en nosotros. Al vernos a nosotros dicen, este Martín tiene un Dios grande, yo quiero conocerlo, no a Martín, sino a su Dios. Oremos. Dios santo, Dios de amor, de justicia, Dios de misericordia y de gracia, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, porque también el Antiguo Testamento es tu palabra. Te doy gracias por el profeta Amós, que con tanta valentía proclamaba tu palabra en un ambiente hostil. Y yo te pido que hables a mi corazón y al corazón de cada uno de nosotros, que al examinarnos podemos ver en dónde nosotros estamos fallando y no cumplimos lo que tú esperas de nosotros. Y Padre, yo te quiero pedir perdón por las veces en donde yo he fallado. Conociéndote a ti, no he actuado de acuerdo a tu palabra. Y pido que tu Espíritu Santo nos haga capaces cada día para seguir a tu Hijo Jesucristo, seguir en sus pisadas, ver al mundo como Él lo ve, ver al prójimo como Él lo ve y amarlo como Él lo ama. Y en el nombre de este Hijo tuyo, en el nombre de Jesús oramos. Amén.